I'm very, very grateful to be here. Estoy muy honrada de estar aquí. We were here the last training that was held at San Miguel, Nosotros escuchamos la vez pasada cuando fue so we're glad to be back again. estuvimos aquí, entonces Yeah. estamos muy agradecidos de estar otra vez aquí. But I have good news and bad news. Tengo buenas y malas noticias. The bad news Las is malas noticias son, probably I'm the only one who will give you homework. probablemente soy la única que te va a dar tarea. That's the bad news. Esa es la mala noticia. The good news is La you'll buena enjoy noticia every minute of it. es que vas a disfrutar cada minuto de esa tarea. Now, Fred and Sherry were talking about the giftings. Fred y Shirley estuvieron hablando acerca de los And the dones, power giftings and de the los word of dones de knowledge poder, de giftings. los dones de Well, my sabiduría. gifting is Mi teacher. don es enseñanza. So you'll need to take notes Entonces vas a necesitar tomar notas because you have work to do porque tienes trabajo que hacer before the end of this training. antes de que termine este entrenamiento. So to do this, I want to just start with a little bit of testimony. Entonces, para hacer esto, quiero empezar con un poco de un testimonio. Fred and Sherry were talking about words of knowledge Fred y Shirley estuvieron hablando de palabras de sabiduría and about some of the prophetic giftings y that algunos de los dones have been proféticos spoken into your que lives, se han dado a tu vida, and that was the same with us. y así fue con nosotros. My husband pastored for 16 years, Mi esposo pastoreó por 16 años and we pastored a church about 200, maybe 300, y pastoreamos una iglesia de 200, tal vez 300, in a small town in Texas, en una pequeña ciudad en Texas, and we were very comfortable. y estábamos muy cómodos, We were very satisfied. estábamos muy satisfechos. And then we made a mistake. Pero cometimos un error con eso. We started praying. Empezamos a orar. And what we prayed Y lo was que oramos for the 1040 window. fue para... 1040 window. ok. Para la ventana 1040. So let me see the hands of those who do know about the 1040 window. Entonces, déjenme ver las manos de los que saben de la ventana 1040. Okay, some do. Some don't. Algunos saben y algunos no. The 1040 window is the 10th parallel and the 40th parallel on the globe. La ventana 1040 es el paralelo 10 y 40 en el globo, en la Tierra. And in that, Grados. in that window, Y esa ventana there are 1 billion Muslims, hay 1 millón de musulmanes, 1 billion Hindus, 1 billón de hindús and 1 billion Chinese that are either Buddhist or ancestral worship. y 1 billón de que son budistas o tienen algún... The most unreached people in the world De las personas que menos dinero tienen en el mundo are in that window. están en esta ventana It starts over at Pakistan, y empieza en Pakistán, goes down to Indonesia, baja a Indonesia, goes over to the Philippines, va hacia las Filipinas goes up to Mongolia, y sube a Mongolia. okay? And everything in between. Y todo ahí dentro. And so my husband and I started praying Mi esposo y yo empezamos a orar. that God would bring people to Christ in that window. Que Dios trajera personas a Cristo en esta ventana. Uh-huh. That was a mistake. Pequeño error. So we were thinking he could send someone else over Entonces there. estábamos pensando en que él pudiera mandar a alguien más allá. Uh-huh. But throughout our ministry in our church, Pero este hombre en nuestro ministerio, en nuestra iglesia, we had been in 3 different meetings of about 500 to 1,000 people. habíamos estado en 3 reuniones de miles de gentes, de 2 a 3 mil And the miles de gentes. speaker Y el predicador would look at my husband miró a mi esposo and say, "Stand up, y le sir." dijo, pare, señor, Franklin, póngase de pie. stand up. Franklin, ponte Ajá. de pie. And they would speak a prophetic word over him Y hablaré una palabra profética sobre él. that they saw the mantle El of hombre an le apostle, dijo of an apostle. Que veía un apóstol. And we laughed. Y nos reímos.
We laughed. Nos reímos. That's the second mistake. Segundo right. error. So one night, Entonces una noche, while I was sleeping, mientras estaba durmiendo, the Lord spoke to me el in my Señor sleep me and habló woke me up mientras dormía y me despertó. and said to me, Y me dijo, I'm going to give your husband Le voy the a dar a tu world esposo for a pulpit. la palabra para el púlpito. And I said, oh my, Y dije, oh Dios mío, because we're from a very small town. porque somos de un pueblo muy pequeño. We are nobody. No somos nadie. And we have no name. No tenemos un nombre, We're not power speakers. no somos oradores We're de very poder. simple people. Somos gente muy sencilla. My husband was a pharmacist before we were called to the Lord. Mi esposo era un farmacéutico antes de que el Señor lo llamara. And then about a year later, he went to Y después, get después his como de master's un año, in the School él of fue Theology. a Chris Master, una escuela de teología. We came back and we pastored this small church. Y regresamos y pastoreamos una iglesia pequeña. And those words had been spoken. Y esas palabras habían sido dadas. So I want to encourage you, Entonces yo te quiero animar, because we pastored 16 years, porque pastoreamos 16 años. and those prophetic words were throughout that 16 years. Y esas palabras proféticas ahí se ejercieron en esos 16 años. And the way maybe it's right, maybe it's not, but the way we handled that prophetic Tal vez word, es cierto, tal vez no, pero la manera en que nosotros manejamos estas palabras proféticas, we put it away. las desechamos, las guardamos. We didn't try to make it happen. No intentamos hacer que sucedieran. In fact, the best we could, we hid from it. De hecho, lo mejor que pudimos hacer es que las escondimos And we laughed at it y nos reímos de eso, because we could not imagine it. porque no lo podíamos imaginar. And some of you may have had words that you cannot imagine. Tal vez algunos de ustedes tienen palabras que no pueden You imaginar don't have to bring it to pass. y no tienes que traerlas del pasado. God will do that all by himself. Dios lo hará solo. Yes? Yes. But when he did call us Pero cuando Él nos llamó to the mission field, para el campo misionero, we attended a 6 weeks training much like this. atendimos a un lugar de entrenamiento 16 días, algo parecido a esto. And in that training, En ese entrenamiento, I took a class called Ministry Planning. yo tomé una clase que se llamaba Planificación del Ministerio. And so what we came to realize is you have to make a plan. Entonces fue cuando nos dimos cuenta de que tienes que tener un plan. And so we spent a year almost following our plan that would get us to Asia. Y pasamos casi un año haciendo este plan que nos llevaría a Asia. So we went to work with Asian Outreach that was based in Hong Kong. Entonces fuimos fuimos al Alcance Asia, que tenía la base en Hong Kong. And everywhere that Asian Outreach had a work, had established a work, Y todo el lugar donde Alcance de Asia tenía un lugar establecido, we would go there iríamos ahí for 2 to 4 weeks. por 2 o 4 semanas. We would eat and sleep Nosotros comeríamos y dormiríamos with the students con los estudiantes, because we never took them out of their environment. porque no habíamos estado en ese ambiente. And we taught with the Great Commission Institute. Y habíamos enseñado en el Instituto de la Gran Comisión. And so we have taught thousands Habíamos enseñado miles of new believers de nuevos creyentes that really didn't even know why they believed what they believed. que ni siquiera sabían lo que creían o por qué lo creían. But my husband is a doctrine teacher. He's a really good teacher. Mi esposo es muy bueno para enseñar. And so he started with the basics. Entonces empezó con lo básico. Who God is, man, ¿Quién Dios sin. es? El hombre, el I pecado. can't even tell you what all he's written. Bueno, y todas esas cosas. But mine, where my interest was empowering people Mi interés estaba en empoderar a la gente
to reach other people. alcanzar a otra gente. And so therefore, because God Porque has chosen, Dios te ha escogido, it's His desire, es su deseo, it's His plan es su plan that He works through man. que trabajar a través de hombres. In fact, God Himself became a man De hecho, Dios mismo se hizo hombre in order to fulfill para His poder plan. cumplir su plan. And so we also need to Entonces make a también plan. nosotros necesitamos hacer un plan. If we really want God to use us, then we need to know what He wants us to do, Si realmente queremos que Dios nos use, entonces Who tenemos He que wants saber us qué to es lo que reach. quiere que nosotros hagamos, a quién quiere que alcancemos, how we're going to do it, cómo lo vamos a hacer, when are we going to do it, si lo vamos a hacer and what will it take for us to do y it. qué nos va a necesitar de nosotros para hacer. And throughout all of the scriptures, Y todo a través de las escrituras, starting with the Old Testament all the way through, empezando por el Testamento y siguiendo todo God el camino, has a purpose. Look at Dios tiene un propósito. Isaiah 46 Mira Isaías 46, and verses 10 and 11. Someone read it. versículos 10 y 11. Que alguien lo lea, por favor. Ah. While he's doing that, Bueno, mientras lo hace, yeah, I want you to understand that from Quiero- the beginning of time, God had a plan. quiero que entiendas que desde el principio de los tiempos, He Dios has- tenía un plan. He has purposes and plans for each one of us in this room. Él tiene planes y propósitos para And cada no uno de one is nosotros en exempt. este lugar. Nadie está excluido de esto. I forget who earlier today. I think it was maybe Lanny this morning said, 139 verse 16. Alguien dijo en la mañana, tal vez Psalm. Lani fue el que dijo, no recuerdo. Salmos Yeah, when 139, he knit you 16. together que cuando estamos juntos, in your mother's womb, que cuando hemos sido tejidos en el vientre de tu madre, He knew all the escogidos, days of your life before they ever took place. sí, antes de que nosotros hubiésemos sido gestados en el vientre, el plan ya estaba formado. Perdón. Because you were not born in accident. Porque no fuiste un accidente. You were born on purpose Tú naciste con un propósito, because God had a purpose for you to be born. porque Dios tenía un propósito para ti cuando tú nacieras. In our church, we had small groups, En nuestra iglesia tenemos pequeños grupos and there was a young woman there. y había una mujer joven ahí. I hope this doesn't offend, but Espero que esto no ofenda a nadie, she was, pero her ella, mother was gang raped by 5 men. su madre fue abusada por 5 hombres And she was the result. y ella fue el resultado de esto. And when we spoke to her about God's purpose, Y cuando le hablamos acerca for del her to be propósito de Dios born, para ella, she just broke cuando down había and nacido, wept and wept se and wept. quebrantó y comenzó a llorar y a llorar y a and llorar. God had great plans and purposes for her Y life. Dios tenía grandes propósitos So none of en us are ella by para su accident. vida. All Entonces, of us are on nadie de purpose, nosotros somos un accidente. As Todos was- tenemos un yeah, propósito. as all through. Now read Ahora Isaiah. sí, ¿qué dice Dice- Isaías? Yeah. Isaías 46:10, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente el ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. All right. It's His purpose, His Es su plan. propósito, su plan, He knows the end from the beginning, lo sabe del término al principio and nothing is a mistake. y nada es un error. And He works everything together for good. Y Él hace que todo esto funcione para bien. Amen. Amen. And Psalm 33, verse 11 and 12, Entonces, please. Salmos 33, 11 y 12, por favor. Psalm 33. Sí, 12. Salmos 33, 11 y 12 dice, el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová,
el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Okay. There's no doubt about that God has purpose and plan for each and No every hay one of duda us. de que Dios tiene propósitos y planes para cada uno de nosotros. But one of the first things that we have to ask ourselves Pero una de las primeras cosas que tenemos que preguntarnos a nosotros is what mismos is it that He's called us to do? es qué es lo que Él me ha llamado a hacer. And everyone has addressed that today already. Y todo el mundo tiene que tener en eso, estar pensando en eso ya. He has purposed that you share the gospel, Es su propósito que tú hables del evangelio, that you expand the kingdom, que tú extiendas el reino, that you pray for the sick, que tú ores por el enfermo, that you bring people into the kingdom que tú traigas personas al reino, and raise the dead, que levantes cleanse the muertos, lepers. que cures leprosos. sanes They've all leprosos. talked about it. Ya todos hablaron acerca de So eso. my question is, how do we do that? Entonces mi pregunta es, ¿cómo hago eso? So there's 5 steps to planning, Entonces hay 5 pasos de la planeación and the first one is prayer. y el primero es orar. I'm kind of skipping there. No, just leave it. That's okay for now. Because, yeah, there we go. This Esto is the way things are today, es como las cosas están hoy. okay? And this is the way we want to see things. Y así es como nosotros queremos ver las cosas. And planning Y la planeación is the bridge es el puente of how you get from de the way cómo things are llegas to de the las way cosas, the things we want them de to cómo be. las cosas son a cómo quieres que las cosas So sean. if God is so purposeful, we need to be Entonces, si purposeful. Dios tiene un propósito, nosotros tenemos que estar buscando ese propósito. Because what we do today, when you write a plan, Porque lo que tú haces hoy, cuando escribes un plan, you are actually writing the future. tú de hecho estás escribiendo el futuro. When Franklin and I did this ministry planning, Cuando Franklin y yo hicimos la planeación de este ministerio, we prayed that God would show us what we were to do. oramos porque Dios nos enseñara lo que íbamos a hacer. What in the world? I mean, this is 3 billion people in the 1040 window. En esta ventana había 43 billones de personas. What can we do? ¿Qué podemos hacer? How could we do it? ¿Cómo lo podemos hacer? And those were the questions that we had. Eran las preguntas que nosotros teníamos. And one of the things that God asked us was, what do you have? Y una de las cosas que Dios nos preguntó fue, ¿qué tienes? Well, I have 2 feet. Bueno, tengo 2 pies, I have a tongue. tengo una lengua, una boca, I have a life. tengo una vida And that's all he needs. y es todo lo que Dios necesita. I think it was Fred that said it's not about your ability. Creo que fue Fred el que dijo, no es sobre tu habilidad, It's simply about your availability. es acerca de qué tan disponible estás. And that's what he wants is our availability. Y eso es lo que Él quiere, nuestra disponibilidad. You may be pastoring. Tú tal vez estés pastoreando You may be a student. o puede ser que seas estudiante. But that's the way things are today. Así es como las cosas son hoy. But how would you like for things to be in Pero the ¿cómo te future? gustaría que las cosas fueran en el futuro? And when you start writing a plan, you actually are writing the future, Entonces cuando tú empiezas not only of yourself, a escribir ese plan, estás escribiendo but el those futuro that you reach. no solamente de ti mismo, Now, sino de aquellos a los que vas a The alcanzar. last training, we had one of our men that Franklin has fathered since En he el was último entrenamiento tuvimos probably un 19 hombre years old. al que Franklin fue como un padre para Franklin. Yeah. Franklin fue como un padre Yeah. para él. Samuel, I don't know if any of Samuel, you no met sé si Samuel alguna the vez last training. conoció a Samuel. Yeah. Estuvo el año pasado. Yeah. He came to the training as well. Él vino al entrenamiento también. And Franklin has discipled him since he was a very young man. Franklin lo discipuló desde que era muy joven. And now he has a church in Siliguri, India of, I don't know, Y ahora 300, tiene 400 una people. iglesia en In India de India. como 300 Ajá. personas. And now in India, people are asking Samuel to come to all over Asia himself. Y ahora la gente en India le está pidiendo a Samuel que vaya a varios lugares de Asia. Él. I think about, from the very beginning, God using a man.
Yo a lo person. pienso desde el principio, Dios And if usando you go una through the Old persona. Testament, you see it time and time again. Y si vas al Antiguo Testamento lo vas a ver, vez tras vez. And every time God called a man, Y cada vez que Dios llama a un hombre, the end result el resultado final was that someone's life was changed. fue que la vida de alguien fue cambiada. So let's just think about, first of all, Entonces pensemos que nada, think primero about Noah. en Noé. God called Noah. Dios llama a Noé. God told Noah what to do. Dios le dijo a Noé qué hacer. Okay, what did Noah do? ¿Y qué hizo Noé? He did what God told him to. Hizo lo que Dios le dijo que hiciera. How many lives ¿Cuántas vidas did Noah affect? afectó Noé? You tell me. Ustedes díganme. How many? His family, minimum 8 people, they 8 say. people. And some of them says a lot. Millions. Everybody. A todos. Yeah. A todos. Oh, absolutely. If Noah had not Absolutamente. done what God told him to, Si Noé no hubiera hecho lo que Dios le pidió que hiciera, none of us would be here. ninguno estaría acá. That's God's plan. Era el plan de Dios. It seemed that he was going to save 8. Oh, sorry. It seemed that he would Parece only save 8. Que él iba a salvar But the end result solo 8, pero al final was the whole world. fue todo el mundo. And so that's back to Fred's what God can do through the Entonces grace otra of vez God. a lo que Dios dijo, lo que Fred dijo es lo que Dios puede Amen. hacer. And then who came next? There was ¿Y Noah, quién vino después de Noé? and then there was Abraham. Y después vino Abraham. And whose lives did Abraham change? ¿Y cuántas vidas cambió Yeah. Abraham? Yeah. All of us. Todos Again. nosotros. Uh-huh. That's right. Sí, es cierto. That's right. Es cierto. And then we come to Moses. Y luego vamos a Moisés. And I love to tell the story of Moses Me encanta hablar de la vida de because Moisés. I identify with Moses. Porque me identifico con Moisés. When God said for me to teach, Cuando Dios me llamó a enseñar, I said, why me? yo dije, ¿por qué yo? I don't speak well. Yo no hablo bien, I'm slow of speech. soy tardo para hablar. Moses actually had a stutter. Moisés, de hecho, era tartamudo. When God appeared to him and said, I want you to go, and Cuando Dios se le apareció y le dice, quiero Yeah. que vayas, the first thing that God said to Moses la primera cosa que Dios le dijo a Moisés is that I have heard the cries of my people, fue, yo he escuchado el clamor de mi pueblo and I want to go down and deliver them. y yo quiero ir y salvarlos. So now I want to send you. Entonces ahora te quiero enviar a ti. And Moses said, me? Y Moisés dijo, ¿a mí? But no. No. They won't even listen to anything I say. No, no van a escuchar nada de lo que yo diga. Why would they listen to me? ¿Por qué me escucharían a mí? Yeah, but let me back up. Pero déjame retroceder. How did Moses get there? ¿Cómo Moisés llegó ahí? Huh? How did Moses get on the mountaintop ¿Cómo llegó Moisés a la cima de la to where montaña he heard the voice of God? donde escuchó la voz de Dios? He was in Egypt. Él estaba en Egipto, His mother was pregnant, su mamá estaba embarazada and there was an edict to kill all y the había un boys, edicto del rey para Jewish matar boys. a todos los niños judíos. And what did his mother do? ¿Y qué hizo su madre? She made a plan. Hizo un plan. Uh-huh. She made a Ella plan. hizo un plan. Uh-huh. So what did she do in her plan? Entonces, ¿qué hizo en su plan? She's pregnant. Ella está embarazada, And she had an older sister, tenía una hermana mayor and she would send the sister to the river. y entonces mandó a la hermana al río And she would figure out when the queen or the Pharaoh's para daughter, que fuera a averiguar a qué horas la hija del faraón when she would go to the river to bathe. se iba a bañar al río And where she would go to the river y a to bathe. dónde iba al río a bañarse. So
Entonces, Moses' mother developed a plan. la mamá de Moisés creó un plan. And we all know the rest of the Y story. todos sabemos el resto de la historia. But she knew how things were, Pero ella sabía cómo eran las cosas, In cómo Egypt. estaban las cosas en Egipto, but she knew how she wanted things to be. pero también sabía cómo quería que fueran las So she cosas. made a plan. Entonces creó un plan. And not only did she make a plan, but she actually got to breastfeed her own child. Y no solo creó este plan, sino que ella consiguió amamantar a su propio hijo. Yeah. And then he was raised in the house of Pharaoh. Y fue criado en la casa de Faraón. And then God spoke to, he had to run for his life because he murdered Bueno, one of tuvo the que correr por Egyptians. su vida porque había asesinado a un Then he was in the egipcio. backside of the desert for 40 years. Y bueno, tuvo que estar ahí en el desierto por 40 años. And then this is very interesting about Moses. Y esto es algo muy interesante acerca de Moisés. Moses was on the mountain and he saw a bush, Moisés está en la montaña y ve un arbusto. and the bush didn't burn. Y el arbusto no se consumía. And so Moses said, I think I will stop and see about this bush that's not burning. Y Moisés dijo, creo que voy a detenerme un poco a mirar este arbusto que no se quema, no se And it was consume. after Moses stopped to look Y fue después de que Moisés se detuvo a mirar and to inquire y a preguntarse, that God spoke. fue entonces que Dios le habló. So sometimes I think God does the same with us. Entonces creo que algunas veces Dios hace lo mismo con nosotros. All of you all have taken time out to come and be here. Todos ustedes han tomado tiempo de sus cosas que tienen allá para estar aquí. You have stopped Tú has parado to look para mirar and inquire y preguntar of the burning bush. de esa zarza que arde. Yes? Yes. And God is going to speak to you Y while Dios you're here, Te va a hablar porque estás aquí, as he did Moses, and he's going to tell you what he wants you to do. como lo hizo con Moisés, te va a decir a ti qué es lo que Él quiere que tú hagas. Because I don't care where you live, Porque no me importa dónde vives, God hears the cries Dios escucha el clamor of his people. de su pueblo. He does. Él lo hace. And he says, and I want to deliver. Y Él dice, My yo people. quiero salvar a mi pueblo. So Entonces, I'll send you, te voy a mandar a ti. and I'll make you their deliverer. Y yo te voy a hacer su salvador. And we all say, who, me? Y todos decimos, ¿quién yo? Ah. Yeah, well, Sí, and we bueno. have all of our excuses as to why not. Tenemos todas nuestras excusas del por qué no. And it made God angry with Moses. Y podemos tal vez hacer enojar a Dios, como So he Moisés. says, okay, I'll use your brother. Y dice, está bien, usaré a tu hermano. He said, Moses, I'm going to tell you what I say. Y entonces le dice a Moisés, te voy a decir a ti lo que yo diga. Then you'll be as God Y entonces tú serás como Dios to tell your brother Aaron. para decirle a tu hermano Aarón. And then Aaron will speak it to the people. Y entonces Aarón lo hablará al pueblo. Are you following ¿Me me? están siguiendo? Uh-huh. God will speak to you, Dios va a hablarte a ti, but he wants you to Pero speak to the people quiere que tú le hables al pueblo and not make any excuses. y que no inventes excusas. Let's think about, I want to back up to Abraham. Quiero regresar un poco a Abraham. When God spoke to Abraham in the dream that the night that he offered the sacrifice, Cuando Dios le habló a Abraham en el sueño la noche que ofreció el sacrificio, God knew that the 400 years, now think about 400 years. Dios le dijo de estos 400 años, ahora piensen en estos 400 años, The children of Israel were going to be in Egypt for 400 years. que los hijos de Israel estarían en Egipto por estos 400 años. And he knew he was going to deliver his people Y él sabía que iba a salvar a su pueblo, before they ever went there. antes de que siquiera fueran. And when they came out, they went in with 75 people.
Cuando entraron 75 personas. But when they came out with 600,000 Pero cuando salieron 600,000 men, hombres. hombres, and then wives, Y después las esposas estaban and también. then children. Y los niños. So Abraham Entonces when Abraham, Moses took out the children of Egypt, he took out over 1 million people. entonces cuando Moisés saca al pueblo de Egipto, sacó más de 1,000,000 de personas. So Moses' mother Entonces la mamá de Moisés affected the life of one afectó la vida de uno, that affected the life of que over afectó 1 million la vida de más and de took 1 them back millón. to Egypt. Amen. Amén. Now, I wanted to tell you these stories, and I'm going to tell you about Nehemiah because Yo quería contarte estas want you to historias y te see voy a the decir heart por of qué. God. Porque yo quiero que tú veas el corazón de about Dios. how to make a plan. Most of you Cómo hacer know un plan. Nehemiah and know that how he was Ustedes saben de Elías, a Nehemías. captive. que él fue captivo, He was the cupbearer to the king. que era el copero del rey. The cupbearer drank and ate everything before the king did. El copero probaba todo antes de que el rey lo tomara. So the cupbearer was always right next to the king. Entonces el copero siempre estaba ahí al lado del rey. And in the court, En la corte, some of his brethren came algunos de sus hermanos vinieron from Israel, de Israel and he inquired of his people. y les preguntó acerca del pueblo. Nehemiah inquired of his people Nehemías preguntó de su gente, de and su said, "How pueblo. are my people doing?" Y le dijo, ¿cómo está mi gente? ¿Cómo está mi pueblo? And the reply La respuesta was that they're in great distress. es que están mal. The walls of Jerusalem are torn down. Los muros de Jerusalén están caídos. The gates are burned with fire, Las puertas fueron quemadas por fuego and the people are in great distress y las personas están mal. because Nehemiah inquired Porque Nehemías preguntó about the situation of his families. acerca de la situación de las familias. So what did he do? Entonces, ¿qué hizo? Nehemiah then started fasting Entonces and praying. Nehemías empezó a ayunar, empezó a orar And he prayed y oró. to God and confessed the sins of his people. Oró a Dios y confesó los pecados del pueblo. And then he asked God to give him the opportunity to go back to Israel Entonces le pidió a Dios la oportunidad de regresar a Israel. because he wanted to do something for his people. Porque él quería hacer algo por su pueblo. But he had a burden for his people Porque él tenía una carga por su because he pueblo. inquired Porque preguntó to their conditions. acerca de las Now, condiciones. we'll ask you a little question. Entonces te voy a preguntar una pequeña pregunta. Have you inquired lately ¿Has preguntado últimamente of the condition of the people that live around you, de las condiciones de la gente que vive alrededor de ti? where you live and what you do? De ahí donde vives y lo que haces. Because it's when you start inquiring about the needs of your people is Por- when God will speak to you. Porque es cuando comienzas a preguntar acerca de las necesidades de la gente que Dios te va a hablar. And in this ministry plan, if you're able, Y en este plan ministerial, si tú eres capaz, I would like for you to be in prayer. oh, can you repeat it? Pardon? Can you repeat it? Yes, I don't remember what I said. Ok, quisiera que estés en oración. If you're able, I would like for you to fast a meal Si puedes, puedes ayunar una comida or not. o no. But will you be in prayer and asking the Holy Spirit to speak to you about what you can do about the needs of the Pero people? mantente orando y preguntándole al Espíritu Santo de las necesidades del pueblo y de lo que tú puedes hacer. And then I'm going to ask you to write a ministry plan. Y yo quiero que tú anotes y escribas un plan Because actually, ministerial. writing a ministry plan is an act of faith. Porque escribir un plan ministerial es un acto de fe. It's Romans 4:20 and 21. Romanos 4, 20 y It's calling 21. the things that are not
llamar a las cosas que no as son though they were. como si fueran. Hebrews 11:1, the same Hebreos verses. 11:1, lo mismo. Because we are by faith Porque somos por la fe writing the future escribiendo el futuro of someone's life that we can change. de las vidas de las personas que nosotros podemos cambiar. Because when you write that plan, Porque cuando tú escribes ese the plan, first thing you need to do is say, who la primera cosa que necesitas hacer es decir, would you ¿quién? have me reach? ¿A quién le vas a hablar? Now, I want to just tell you one quick story Entonces te quiero decir una pequeña to historia give you an example. para darte un ejemplo. There's a woman by the name of Elvie Go. Hay una mujer que se llama She pastors a church Elvie. in Mindanao, in the Philippines. y pastorea una iglesia en Filipinas And in her church, she has about 500 members. y en su iglesia tiene unas 500 miembros. It's called Happy Church. Es una iglesia feliz. Es la iglesia Yeah. se llama la iglesia feliz. And the Sunday that we were there for about 6 weeks, and they would Estuvimos- bring their chickens and their pigs Estuvimos- as their offerings. Hay unas 6 semanas Yeah. y trajeron los cerdos y gallinas And they're all happy. y todo el mundo estaba feliz. Well, she took the same class that you're taking. Y tomó la misma clase que ustedes están tomando. So she started asking the Lord, who else can I reach in my city? Y entonces comenzó a preguntarle al Señor, ¿a quién más puedo alcanzar en mi ciudad? And I think her city's population was about 200,000. Y me parece que la población de esa ciudad era de 200,000. And on this island, Y en esta isla, the means of transportation la manera de transporte was a bicycle era bicicleta with a seat on the back of the bicycle con un asiento en la parte de that atrás de would la seat bicicleta, two. donde se podrían sentar dos. Bicycle rickshaw is what rickshaw. Bicicleta para dos, rickshaw. Rickshaw. I don't know if you know what a rickshaw is, No but sé it's a si saben lo bicycle que es with una a bicicleta kind of rickshaw. a basket on the back that Tiene two una people como una can sit in. canasta atrás Yeah. donde un Taxi. bici taxi. Yeah, yeah. Yeah, there. So that's how they all got around. Y en eso se mueven. And because Elvie Go's church was so big, Y como la iglesia de Elvi era muy grande, everybody knew about Happy Church. todo el mundo sabía acerca de la iglesia feliz. But she started praying and asking, what can I do? Y entonces ella empezó a orar, And ¿qué es lo who que puedo can I hacer reach in my y city? a quién puedo alcanzar en mi ciudad? And she had an idea. Y de pronto tuvo una idea. The rickshaw drivers. Los conductores de los bicitaxis They are the poorest of the poor. son de los pobres, los más pobres. And so she started writing a plan Entonces comenzó a escribir un of plan how she was going to, and there's about, I don't know how many rickshaw drivers, but many, over No sé 500. cuántos exactamente Yeah. de los que manejaban los bicitaxis, pero tal vez más de 500. So that was the who. Entonces ese fue el quién. That's the first step is prayer. El primer paso que fue orar. And who can I reach? Who ¿A quién else? puedo alcanzar? ¿A quién And más? she had a big church, Y ella tenía una iglesia grande, but she wanted to reach these people. pero ella quería alcanzar a estas personas. So she got her church involved, Entonces involucró a la iglesia, and they wrote a plan of how they Escribieron were un going plan. to do it. de cómo lo iban a hacer. Now these steps, No. let me just quickly give you the 5 steps to Ahora, planning. rápidamente te voy a dar estos 5 pasos de la planificación. Pray for a vision. Okay, the first step is pray for a vision of who El or primer- what. El primer paso es orar por una visión. ¿Cómo vas a hacer? Now, Nehemiah Nehemías was concerned about his people, estaba preocupado por su pueblo, but what was his vision? pero ¿cuál era su visión? Was to rebuild the walls Era reconstruir el muro and to rebuild the gates y reconstruir las so puertas that his people would have safety. para que su gente estuviera segura. So his plan was to do a project, a building project. Entonces su plan era tener un proyecto de construcción. But it was because of his concern for his people. Pero fue todo esto a causa de la preocupación por su So that's pueblo. the second step.
Entonces, ese es el segundo paso. You have to make a target of Tú tienes que buscar un blanco what do you want to do. de So qué es lo que quieres hacer. first pray and you get a vision of who Primero ora si tienes una visión de quién or even what, o incluso qué, and then you make a target. y después tú pones un blanco. And then you develop a strategy Y entonces después tú desarrollas una estrategia and you say, how am I going to do it? y dices, ¿cómo lo voy a hacer? And then you set yourself some time goals. Y entonces pones un tiempo, una meta de tiempo. When are you going to do it? ¿Cuándo lo vas a hacer? How long will it take you before you can ¿Cuánto accomplish it? tiempo te va a tomar lograr esta meta? And then lastly is your budget. Y al último está tu presupuesto. What do I need to accomplish it? ¿Qué necesito para lograrlo? Okay? Those are the 5 steps. Esos son los 5 pasos. It's pray for a vision, Orar por una visión, for who or what. ya sea quién o qué. Number 2, target, what do you want to do? Número 2, el blanco. ¿Qué es Strategy, lo que vas a how are hacer? you going to do it? Estrategia, ¿cómo lo vas a hacer? When are you going to do it? ¿Cuándo lo vas a hacer? And what will it take? ¿Y qué es lo que te va a tomar Okay? lograrlo? The last training we did here, I El- had a bunch of young men that were at the university here. La última vez que estuvimos aquí había un grupo de chicos que iban a la universidad And it was so fun because they wrote their plan, y fue muy divertido porque escribieron su plan how they were going to reach their friends at the university, de cómo iban a alcanzar a sus amigos en la and universidad exactly how they were going to do it y exactamente cómo lo iban a hacer because they were concerned about the students, their peers. porque estaban preocupados acerca de sus compañeros. Back to Elvie Go. Bueno, regresamos con Elvi. Okay, so she set a 6-month Entonces ella puso un tiempo de 6 meses, time frame. una meta de 6 meses. She rented the park for a Sunday, Rentó un estacionamiento para los domingos and then every one of her 500 members in her church, y todos los 500 miembros de su iglesia, every time they took a rickshaw, cada vez que tomaban un bicitaxi, they handed out a flyer le entregaban un folleto, un volante, inviting them to the picnic invitándolos a un picnic in their honor. en, their en honor honor. de ellos. Now, these rickshaw drivers had never, ever been honored. Y los conductores de los bicitaxis nunca habían sido honrados. Because nunca they're habían- the poorest and they're the least of all the least. porque son muy pobres, son lo menos de lo menos. And then she got all of her church members, Y entonces ella reunió a sus miembros de la iglesia, and they got the praise and worship team, empezaron a orar ahí el equipo de alabanza, and they invited all the rickshaw drivers and all their families. invitaron a los conductores de los bicitaxis y a sus familias And they started, saving so that they could prepare the meal for them. y entonces empezaron a preparar las cosas para que pudieran comer. And then they had the celebration and the honor. Y entonces tuvieron una celebración en su honor. And from that, Y de ahí she has a second church. ella tiene una segunda iglesia. And it's an auto rickshaw driver's church. Y todo es una iglesia de conductores de bicitaxis. And the last I heard, there was about 500 members. Y lo último que escuché era que eran unos 500 miembros. Their pastors were rickshaw drivers. Los pastores eran conductores de bicitaxis. She changed the life because she made a plan. Cambió sus vidas porque hizo un plan. But she asked, who can I reach and how can I do it? Pero ella se preguntó, ¿a quién puedo alcanzar y cómo puedo hacerlo? And I just have story after story after story to tell you about how lives have been changed because somebody Tengo historia tras historia tras historia que contarte de las vidas que han sido cambiadas porque alguien decided to change the life of someone else. decidió cambiar la vida de alguien más. We did trainings in Sri Lanka, Nosotros hacemos entrenamientos Which is south of hicimos India. en Sri Lanka, al sur de la India,
And that training there, I want to just read to you some of the lives that were touched. Y entonces quiero leerte algunas de las vidas que fueron tocadas. There's a large drug addiction problem there. Hay un grande problema de drogadicción. And some of the students decided to make a difference there. Y among entonces the algunos de los alcohols. alumnos quisieron hacer una diferencia So I'm gonna entre read you a ellos. list. These are people that God Y entonces- hears their cries. Y entonces te voy a leer la lista de la gente de la cual Dios escuchó su clamor. Prisoners, Prisioneros, prostitutes, prostitutas, beach boys. chicos prostitutos, Beach boys are children niños that are trafficked, que son street children. que sufren trata, Yeah. Homosexuals, homosexuales, AIDS victims, víctimas de SIDA, drug dealers and pushers, narcotraficantes, thieves and robbers, ladrones, beggars, mendigos, pimpers, 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 proxenetas, the working force, la fuerza trabajadora, the laborers, los trabajadores, the workers. ajá, la fuerza Yeah. de trabajo, sí. They listed someone in the training listed every one of these as who they were going to try to reach. Ellos hicieron esta lista y pusieron a cada una de las personas que ellos querían alcanzar. Because those are the people. Porque esta es la gente. So I'll tell you a story about the U.S. Te voy a contar una historia acerca de There en were- Estados Unidos. 4 pastors' wives. Las esposas de 4 pastores And in their city, y en su ciudad they purposed se propusieron to minister to the strip club ministrar a un club nudista where the dancers and the pole dancers and the donde strippers. las strippers. And so they purposed, those 4 women, Y entonces el propósito de ellas, de that they estas were 4 going to mujeres, touch the lives era que of iban a alcanzar la vida those women. de estas mujeres. And so they took food Y once a entonces month llevaron comida una vez al mes, and gifts to them. regalos para ellas, They didn't judge them. no las juzgaron, They loved on them. le They derramaron simply amor loved sobre ellas, on them. pusieron amor sobre ellas. And then over a 2-year period, Y después de un periodo de 2 años, that club shut down ese club cerró, because they had no women. porque ya no había mujeres. Yes. And those women had been brought to Christ. Y todas esas mujeres habían sido Because traídas a Cristo. 4 pastors' wives cared about those Porque 4 women. pastoras se habían preocupado por estas mujeres. Again in America, Otra vez en América, near the city of Detroit, cerca de la ciudad de Detroit, there is a government housing, ahí está un ayuntamiento has 600 families. con un proyecto de un edificio con 600 familias. Yeah. A 70-year-old woman Una mujer de 70 años decided to take on her project, decidió houses, tomar como su proyecto estas casas. and she was 70 years old. Tenía 70 años. Now, our mayor, the mayor of San Antonio, El Texas, alcalde nuestro alcalde, el alcalde de San Antonio, was Texas, the head of the HUD housing, which is government housing. era el que estaba al mando como casas de Yeah. Infonavit. He was on television Y estaba en televisión with this woman. con esta mujer. The area where she lived El was- área donde ella vivía was so violent, era tan violenta the police would not even go into her area. que la policía ni siquiera entraba a esa área. And the children were on drugs, wouldn't go to school. Los niños que estaban ni siquiera iban a la iglesia, a la escuela. And what can a 70-year-old woman do? ¿Y qué puede hacer una mujer de 70 años? She made a plan. Ella hizo un plan. She knocked on every single door in her project. Ella tocó cada puerta en este proyecto And she led many of them to Christ. y guió a muchos de ellos a Cristo.
And she got the mothers y ella hizo to be the police force que las mujeres estuvieran en la fuerza policial, in the ¿sí? neighborhood. Que conocieran a la fuerza policial. She Policíaca. appealed to the mothers about their children not going to school. Ella les dijo a las mamás de los niños que no iban a las escuelas. So the mothers started going to school with the children. Entonces las mamás comenzaron a ir a la escuela con los niños. And then the fathers that were at home Y entonces los papás que estaban en casa also became their own police force. se volvieron la propia fuerza policíaca And they ran out the drug lords. y sacaron a los narcotraficantes. One old woman Todo por una mujer. Por una transformed mujer grande, anciana. 600, where 600 families lived. Transformó donde había 600 familias. I'm an old woman. Yo soy una mujer grande. I'm older than she was. Yo soy más grande de lo que ella era. All it takes is one person Lo único que necesita es una persona who really hears the cries que realmente pueda escuchar el clamor of the people that they live around. de la gente que está cerca. One more story. Una historia más. There was a man that was 72, Había un hombre que tenía 72 años, very, very shy. muy tímido. Went to a church, was Baptist, went to a Baptist church. Fue a una iglesia bautista. He went to his neighborhood, Fue al vecindario. knocked on the door, and the only thing he did was invite that household to come to his church. Golpeó una puerta y lo único que hizo fue invitar a un household, a la familia, a venir a la iglesia. So when he covered his neighborhood, he moved to another Y neighborhood. cuando terminó con ese vecindario, se fue al otro vecindario. He didn't feel qualified to lead someone to Christ, No se sentía calificado para poder guiar a alguien a Jesús, but he invited them to church. pero los invitó a la iglesia. He died when he was 76. Murió cuando tenía 76 4 years años. later, 4 años después, at his funeral service in the church, en su servicio funerario en la iglesia, the pastor asked, "Will everyone that was invited el pastor preguntó si by alguien this man había please sido stand up?" invitado por este hombre que estaba ahí muerto. 800 people stood up. 800 personas se pararon. What do you have? ¿Qué tienes? What do we have? ¿Qué tenemos? I have 2 feet. Tenemos 2 pies, I'm good health. buena salud. I'm 76 years old, Yo tengo 76 años but I still can knock on a door pero aún puedo ir y tocar a la puerta. and I can lead someone to Christ, Y puedo guiar a alguien a Jesús. and I can encourage you to do the same. Y puedo animarte a ti a que tú hagas lo mismo. Amen. Amen. So, another story. Otra historia. 35-year-old man Un hombre de 35 años, was not a pastor, no era pastor, was in a church, estaba en una iglesia, but he had a burden for his, he had been a drug addict. él había sido drogadicto y tenía una carga. He almost died in a hospital. Casi muere en un hospital. He said he was on every drug he could possibly get a hold of, and his kidneys were, Sus riñones they were shot. ya se habían apagado, estaban And the mal. doctors told him he was dying. Y el doctor le decía que estaba muriendo. This was when he was 15 years old. Esto fue cuando él tenía 15 años. So, in the hospital room, Entonces en ese cuarto de hospital, this really bright light una luz muy brillante came into the room, entró a la habitación and he said Jesus came out of the white light y dijo que Jesús salía de esa luz and told him, y le decía said Jesus sat on the floor, y que Jesús se sentaba en el piso
and said, "Are you ready?" y que le decía, ¿estás listo? And the young man said, "Yes, Y aquel hombre joven le I'm dijo, ready to sí, give up my life." yo ya estoy listo para darte mi vida. So this is 15, 20 years later, Y esto es 15, 20 años después. or 30, ever you do the O numbers. 30, no sé, ustedes hagan He el was cálculo. 15 when he was saved, and this happened when he was 35. Tenía 15 cuando esto pasó y tiene 35 ahora. Do we la have historia. any in the less 35 or younger? ¿Hay alguien aquí que sea más joven de 35? 35 O or 35. younger. Whoa, look at you. Yeah. All right. I challenge you. Ok, te reto. Yeah. He was working, Él estaba trabajando, but he had a burden pero tenía una for carga the people that he came out of. por la gente de la cual él salió. So he hit the streets, Entonces él fue a las calles. and he went and he visited all the old crack people, Entonces él fue y visitó a toda esta gente que fumaba crack, the same old consumía neighborhoods, crack, a todos los vecindarios. and with about a 2 or 3 year time period, Y en un tiempo de 2 o 3 años, he had led in his YouTube. I saw his testimony on yo YouTube. vi este testimonio en YouTube. He had invited 400 people out of that group to his church Ya había invitado a 400 personas de este grupo a su iglesia, because he had a burden for his people. porque él tenía una carga por esta And gente. so that's why, you know, in this class, I know it's not anything that you don't already know, Por eso yo sé que en esta clase no es nada que tú no sepas ya. but it's something that I wanted to motivate you Pero si hay algo, quiero motivarte a ti to think about what more can I do than para what que I'm doing. tú pienses qué más puedo hacer de lo que ya hago. Now, when Franklin and I first felt called to the mission field, Cuando Franklin y yo sentimos este llamado para el campo misionero, I joke about my husband because he's Mr. Clean. yo hablo acerca de mi esposo porque él es el señor He doesn't, limpio, he limpieza. doesn't like to camp, Él no le gusta acampar, and he likes his sheets just so. le gusta sus sábanas muy limpias, muy bien ahí. And you squeeze the toothpaste just right. Y aprieta la pasta de dientes como debe de ser. In other, we were not your typical missionaries. No éramos como unos misioneros típicos. So God's grace had to be great for Entonces, us. la gracia de Dios tenía que ser muy grande. And I'm here to tell you that I've slept with the buffalo, Y yo vengo aquí a decirte que he dormido con búfalos, and my Bible was my pillow, que mi Biblia fue mi almohada and the experiences that we have had, y never in my life would I dream that I would have done it. las experiencias que hemos tenido, nunca en mi vida hubiera soñado que las tuviéramos. Yeah. What? Oh my. No. Well, too many stories. Muchas Too many historias. But one story. Pero una historia, I have to tell you this one. te tengo que decir esta historia. We were in Mongolia Estábamos en Mongolia for 4 weeks, por 4 semanas and we were with a small, tiny little group of people y estábamos con este grupo pequeño de gente, muy pequeño, that had come to Christ. que había venido a Cristo. And there was an elderly woman. She then was about 70. Y había una mujer de los ancianos de la iglesia que tenía, iba a cumplir 70 años. You're going to love this story. Vas a amar esta historia. You know, Mongolia, they don't even have highways. En Mongolia ni siquiera tienen carreteras. They have, it's like Wyoming, you know, I mean, Es it's como just Wyoming. pasture land, Es como pastura, and the roads are dirt, los and caminos they're son de ruts. tierra. And the livelihood is their livestock. De lo que viven es del ganado. Yeah. So they live in their round tent. Entonces ahí viven como en tiendas, It's called a ger, que se llama, and they Ger. follow their herds. y entonces siguen
¿Tienen manadas? Yeah. And so one of the ladies that was about 70, Una de las señoras que tenía she was the 70 first believer. fue la primer creyente. She was the grandmother. Era la abuela. And her family had livestock. Su familia tenía ganado, So they were what we would call nomads. lo que llamaríamos nómadas. Where the grass grew, that's where they went. A donde había pasto, era donde iban. And as the grandmother, this was her job. Y como la abuela, este era su trabajo. She would follow behind the herd, Ella iba a seguir a la manada, whether they were goats or sheep or fuera not lo que fuera, camels, vacas, cabras, not many cattle. camellos, o But she would Camels? gather the dung. no mucho ganado, pero ella traía And she el kept, estiércol she kept the grandchildren. y ella tenía ahí a los nietos. So she would take the children and they would follow behind the herd. Y entonces ella tomaba a sus nietos y ellos la seguían. And she would gather the dung Y ella iba recolectando el estiércol and then grab the grass y tomaba el pasto and make a patty. y como que lo hacía una pasta, And that was una torta, that was their fuel. y That's ese era su combustible for their fire. para el fuego. Okay. So one night, the day was ended, Y entonces un día, ya cuando acabó el día, and she was outside by herself. ella estaba ahí afuera. And if you can imagine, no cities, no lights. Si te puedes imaginar, no hay ciudades, no hay She's looking up luces. at the stars. Ella está mirando las estrellas. Think about Abraham. Piensa en Abraham. And that's about what she did. Y es más o menos lo que She hizo. looked up there Ella miró and arriba she said, I want to know that God that did that. y ella dijo, yo quiero conocer al Dios que hizo eso. Okay. A few weeks later, Pocas semanas después, she's out gathering dung. ella She's está gathering the colectando nuevamente el estiércol And a piece of paper y un pedazo de papel flies vuela out in front of her. enfrente de ella And she picks it up. y lo recoge And in Mongolian, y en mongol says, do you want to know God? dice, ¿quieres conocer a Dios? She is 4 days away from Ulaanbaatar, which was the capital, is the capital. Ella estaba a 4 días de donde era la capital. She said, I'm going to the capital. Y ella dijo, yo voy a ir a la capital. 70 years old. 70 años de edad. She hitchhikes. That's how you get there. Eh, She didn't have a vehicle, ella no tenía un vehículo, so pues, fue pidiendo ride. hitchhike. Took her 4 days Le tomó 4 días with the flyer, con el volantito, and she went to the address, fue a la dirección and they led her, Asian Outreach led her to Christ. y ahora el predicador la guió a Cristo. And then we did a training with this group of people. Y hicimos un entrenamiento con este grupo de gente. And she was the first believer. Y ella fue la primera creyente. We bathed in the river. We were camped out, Estábamos acampando, bathed in the river. nos bañábamos en el río, We dug a hole in the ground for our porta pot. sacábamos para la letrina. Sí, entendimos, ¿no? Never would, if you had ever asked us, would we ever think we would do something like this? Si tú nos preguntabas, nunca nos imaginamos But que haríamos God's algo así. grace, what He calls you to, Pero la gracia de Dios es que lo que te He llama a hacer, enables you Él te capacita to do the work that para He calls you hacer el to. trabajo para Yeah. el cual Él te llamó. So I just challenge you. Entonces yo te reto, I want you to ask the Lord. quiero que le preguntes al Señor. We're about Fix this. done. Who is it that you want me to reach? ¿A quién quieres que yo alcance, Señor? And
What can I do? ¿Qué puedo hacer? Who can I reach? ¿A quién puedo alcanzar? And how can I do it? ¿Cómo puedo hacerlo? It's very simple. Es muy simple. And so I'm asking you that before the end of the training, Entonces yo te pido que antes de que termine este entrenamiento, and maybe, I don't know what day, but one day that we all bring the plan. entonces no sé qué día, pero quiero que un día tú traigas tu plan Wednesday el next miércoles de la próxima semana week. Okay? And then we will pray over those plans. y vamos a orar sobre esos planes. And then I want to hear the rest of the story Y después yo quiero oír el resto de la historia, about what you did and how de you lo did que it. hiciste y cómo lo hiciste. Amen? Amén. Amen. Let me just pray for you. Déjame orar por ti. Yeah. Lord Jesus, I just thank Señor you that Jesús, te doy gracias. you came and fulfilled your own plan. Tú viniste y cumpliste tu propio propósito, tu And plan. Lord, that your plan was to destroy the works of the devil. Tu plan, Señor, era destruir las obras del diablo. 1 John Primera de Juan 3:8 says 3:8. that you came to destroy the Dice que tú works of the devil, viniste a destruir las obras del diablo and that you have come to give life and give it y abundantly. que tú has venido para darnos vida y dárnoslas en abundancia. And so, Lord, I just pray that by the power of the Holy En Spirit, Señor, te pido que por el poder de tu Espíritu Santo, that you enable each and every one of que us tú capacites a todos y cada uno de nosotros by your call, por tu llamado, and then what you call us to, you will fulfill. que aquello que para lo que tú nos has llamado, tú lo vas a hacer. So, Lord, I ask that you would empower your people Señor, te pido que empoderes a tu gente, a tu pueblo, to destroy the works of the devil a destruir las obras del diablo, in and around where they are or where adentro, they fuera, go, donde estén, a donde vayan, that you would enable each and every one of que us tú to do that. capacites a todos y cada uno de nosotros we've para heard hacer eso. With Fred and Sherry and Lanny today, that you would expand your kingdom Que como Fred y Lani lo hablaron hoy, que tú expandas tu reino in and through each one of us. adentro y fuera de cada uno de nosotros. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén.